Romanos capítulo 8, verso 37 dice: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La primera carta de Corintios capítulo 15, verso 27 dice: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por último, la segunda carta de Corintios dice en el capítulo 12, verso 14: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Son tres palabras que parecen iguales, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 37, la palabra es vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores. El siguiente pasaje, primera carta de Corintios capítulo 15, verso 57, dice: Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Esa es otra palabra, vencedores, victoria. Y por último, la que hemos leído de la segunda carta de Corintios capítulo 2, verso 14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Vencedores, victoria y triunfo. Tres palabras que parecen iguales, pero espiritualmente no. Estas tres palabras más bien nos enseñan una secuencia espiritual que está diseñada por Dios. El primer pasaje menciona la palabra vencedor, cuando en realidad la palabra correcta es el original conquistador. Un conquistador es aquel que se apodera de un territorio por medio de una guerra, una batalla, una lucha. No existe conquista sin lucha. Para poder nosotros llegar al nivel de triunfo en Cristo, necesitamos primero darnos cuenta que debemos conquistar el terreno del enemigo y ganar constantemente las batallas. Una cosa es ganar una batalla y otra cosa es ser un triunfador. Un boxeador, por ejemplo, ponle Mike Tyson, puede estar ganando todos los rounds, pero si en el último segundo de la pelea el contrincante le da un golpe, el famoso knockout, ha perdido toda la pelea. Y no será el triunfador. Para poder entender lo que significa ser un conquistador triunfador, debemos mirar el relato del pueblo de Dios de la antigüedad, cuando fueron liberados de Egipto y Faraón y el Señor les envía a esa tierra prometida. 430 años. El pueblo de Dios estuvo esclavizado por los egipcios. Luego fueron liberados. Se les llevó por el desierto. Les dio la promesa de que iban rumbo a poseer la tierra prometida. El Señor le habló a su pueblo y les dijo todo lo que iban a encontrarse en esa tierra prometida. Pero además agregó que deberían pelear. Mira, la tierra prometida es vuestra, pero tenéis que luchar. Ahora vienen los impedimentos, porque había mentalidad de esclavo. Debido a tantos años de esclavitud, rodeados de un ambiente negativo, ellos habían desarrollado una imagen mental y un pensamiento de todo lo relacionado con la esclavitud. Dios sabía que ninguna persona con una mentalidad semejante puede ser un conquistador. Por eso les llevó al desierto, para renovar su mentalidad. ¿Cuál era la mentalidad de esclavo? Crítica, murmuración, queja, mirar a Egipto, mirar hacia atrás, no poder mirar hacia el futuro creyendo que será mejor. Hay un momento en que dice, pues con lo bien que estábamos, comiendo cebollas y puerros. Dios quería cambiar esa mentalidad derrotista de su pueblo por una conquistadora, una triunfante. Dios quería impartir en ellos una nueva mentalidad. El caminar por el desierto fue el lapso de tiempo, proceso en el cual Dios los llevó para cambiar su imagen mental de esclavitud. Y Dios quiere hacer lo mismo con nuestras vidas. ¿Acaso todavía tenemos, a pesar de ser creyentes, la mentalidad de esclavo? ¿O ya hemos renovado esa mente para tener la mentalidad de hijos de Dios, conquistadores? Muchas veces confundimos la gracia con gratis. Y el precio de la gracia fue alto para Jesús, a fin de que recibamos su salvación. Pero para poder conquistar nuestro terreno de bendición, es necesario levantarnos en fe. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que tener la mentalidad de conquistador. No podemos permitir que las debilidades, nuestros pecados, nos conquisten, nos tengan esclavos.
Pretender entrar, entre comillas, a nuestra tierra prometida sin pensar que tendremos que conquistar batallando nos va a impedir recibir todo lo que Dios nos ha prometido. En la tierra prometida ya no iba a estar ese maná gratis que recibían, el agua gratis. Ahora ellos tendrían que pelear para obtener lo que les correspondía, paso a paso. En Josué capítulo 5, verso 10, leemos que cuando entraron a la tierra prometida, el maná cesó. Es decir, que ellos entraron en otra etapa natural de su vida, pero también entraron en otra etapa espiritual. Debían estar preparados para diferentes cambios. Dios quería enseñar al pueblo lo mismo que hoy nos está enseñando. Las buenas cosas, las más importantes, no son gratis. Hay que luchar, hay que pelear por ello. En la tierra prometida están las bendiciones que nos corresponden por ser herederos de Dios, pero hay que luchar, hay que batallar. El pueblo tenía que tomarlas, tenía que protegerlas a cualquier precio. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida, junto con las bendiciones, están las batallas. Dios advirtió que para poder conquistar su territorio debían vencer principalmente a diferentes naciones. Y menciona Deuteronomio capítulo 7, verso 1 y 2 a 7 naciones en concreto. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, estos son el nombre de las naciones: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, todos acabados en Eos. 7 naciones mayores, más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las ha entregado delante de ti. Ya las has derrotado. Si tú analizas cada una de estas naciones, te invito a que hagas un estudio bíblico, y qué importante es que podamos leer las Escrituras. Cuando leas un versículo, detente en cada palabra, en cada mención a cada persona o a cada nación. Por ejemplo, estas 7 naciones, al Eteo. Cada una de ellas tiene un significado espiritual para nosotros. Y cuando buscas la palabra Eteo, también tienes que buscar otras palabras relacionadas a su familia en toda la palabra de Dios. Pues hay un significado espiritual para ti y para mí, que nos va a ayudar a darnos cuenta por qué debemos vencer primero, si deseamos tomar ese botín que Dios nos ha preparado. ¿Sabes lo que significa Eteo? No ateo. Que parece de la misma familia, ¿no? Y suenan parecido. Eteo significa espíritu de temor. Para poder conquistar tenemos que aprender a vencer el temor. Los temores nos hacen ver siempre a los problemas más grandes que a Dios. Hemos estado en un retiro de adolescentes este fin de semana. Y una de las dinámicas que hicimos, uno de los juegos, era representar pues diferentes escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y una de ellas fue representar la batalla entre David y Goliat. Y una de las representaciones que hicimos era ese momento, ¿no? David con la honda y Goliat recibiendo el impacto, ¿no? de la piedra en la frente, en su rostro, ¿no? Pero una de las partes de la representación que hicimos, por lo menos en el equipo en que estuve, fue los filisteos con esa cara, ¿no? de conquistar al pueblo de Israel, y los israelitas atemorizados, con miedo. Hicimos esas 2 representaciones, David y Goliat, pero también por otra parte a los filisteos y al pueblo de Israel. Los israelitas atemorizados, con cara de susto. Pues para vencer, para poder conquistar, tenemos que aprender a vencer el temor. Los israelitas estaban atemorizados. Todos los días se levantaba este Goliat, que cómo desanimaba al pueblo de Israel, no solo por la altura, por las palabras, por lo que decía su boca. Palabras de desaliento, de ánimo. Y todos los días pues estaban derrotados. Había temor en el ejército de Israel. Los temores nos hacen ver siempre a los problemas más grandes que a Dios. Si ya tenían a Goliat, imagínate lo que salía por su boca, esas palabras de derrota.
No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esto dice la carta de Romanos capítulo 8, verso 15. La segunda carta de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice: porque no os ha dado espíritu de Dios de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es la primera nación, los eteos, pero luego viene el Gergeseo. A lo mejor te estás preguntando qué es esto del Gergeseo. Pues el Gergeseo significa el que retrocede. Dios es un Dios conquistador, que nunca se rinde ni vuelve atrás. Dios es un Dios que siempre apuesta por el futuro. Apuesta a lo que está hacia adelante. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 9, verso 62. Gergeseo significa eso, el que retrocede. ¿Cuántos de nosotros hemos retrocedido? ¿Cuántos hermanos han abandonado el ministerio, las iglesias, han abandonado familias por mirar atrás, por mirar a lo que ofrece el mundo? Hebreos capítulo 10, verso 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El pueblo de Israel tenía que conquistar a esta nación, al Gergeseo. Y nosotros tenemos que conquistar a estas naciones. Tenemos que conquistar a esta nación que se levanta en nuestra vida. Esa nación que representa mirar las cosas del mundo, mirar lo que hay atrás, el que retrocede. La siguiente nación, el amorreo, que el amorreo significa espíritu de Babel o mala comunicación. Todos conocemos lo que sucedió en la Torre de Babel, donde las lenguas se confundieron y todos se esparcieron. Muchas veces nosotros también tenemos un lenguaje negativo, pesimista, destructor. No solo nos afecta a nosotros, sino también en nuestras relaciones familiares, la iglesia, el trabajo, los vecinos. Tenemos que aprender a utilizar las palabras a nuestro favor. Palabras que animen, que edifiquen. Si estamos todo el día hablando palabras negativas, quejosas, eso va a apagar nuestra fe. Si estamos en crítica, en murmuración, eso va a debilitarnos a nosotros también y a esa persona de la que estamos hablando mal, o con ese grupo de personas que estamos hablando de esa crítica. Nuestro lenguaje bendice o quebranta a otros. Las palabras chismosas son como un puñal que penetra y lastima. Esto dice Proverbios capítulo 18, verso 8. Unos versículos más adelante, el verso 21 dice: la vida y la muerte están en poder de lo que decimos. ¿Has conquistado ya el amorreo en tu vida? ¿Has conquistado ya tu lengua? Amorreo, que significa espíritu de Babel o mala comunicación. ¿Qué tipo de palabras salen por tu boca? Llega el cananeo. A este ya sí lo vamos conociendo, ¿verdad? Cananeo significa espíritu de orgullo o apariencia orgullosa. Antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice Proverbios capítulo 16, verso 18. Altivez, orgullo son pecado, dice Proverbios capítulo 21, verso 4. Isaías, en el capítulo 2, verso 17 de su libro, dice: la altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Esto es lo que representa el cananeo en nuestra vida. Este gigante que se levanta, ese espíritu de orgullo, ¿la has conquistado ya? Pues el pueblo de Israel tenía que conquistar al cananeo también. Tenían que conquistar el espíritu de orgullo en sus vidas. El fereceo también, que es ese espíritu de indecisión o duda. Eso es lo que significa fereceo, duda. La mentalidad del conquistador es aquella que es firme, es decidida. Josué tenía las cosas claras, él y su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es decisión. Eso es mentalidad de conquistador. Decisión firme, decidida. Esto implica decisión de pagar el precio que sea con tal de ser considerado un conquistador y glorificar a Dios. Implica también decidir caminar con fe, viendo lo invisible cuando naturalmente nada positivo se ve. Hay muchos fereceos entre nosotros. Hay muchos hermanos que tienen dudas, están indecisos. A esos tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar a nuestro hermano.
Somos compañeros de milicia. Tenemos que levantar al caído. Tenemos que ayudar al hermano a conquistar el fereceo. Y al ebeo también. ¿Y quién es el ebeo? Pues el ebeo es el adorador de ídolos. Un ídolo es el intento del hombre por hacer una imagen de Dios. Muchos de nosotros no tenemos ya ídolos de madera, pero tenemos ídolos en nuestro corazón. Cualquier cosa o persona que quite el primer lugar a Dios es un ídolo. Donde más invertimos nuestras horas es allí donde estamos adorando. A lo que más prestes atención va a influenciar a tu vida para bien o para mal. Deuteronomio capítulo 6, verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Has conquistado ya al ebeo, a ese adorador de ídolos? ¿Has derribado los altares que hay en tu corazón? Y por último llega el jebuseo. Buscas el significado de jebuseo y en la mayoría de definiciones habla del vocabulario que está corrompido, que está contaminado. Es curioso que el jebuseo es muy similar al del amorreo. Y pensaba en esto, ¿no? ¿Por qué hay repetición, ¿no? de significados entre el jebuseo y el amorreo? Y yo analizando mi vida me he dado cuenta que la mayoría de los errores que he cometido, y seguramente tú también, pecados y fallos, vienen más por lo que decimos que por lo que hacemos. ¿Te ha pasado alguna vez? Hemos detallado enemigos que tuvieron que vencer los integrantes del pueblo de Dios en la antigüedad. Y de la misma manera hoy Dios está levantando una generación de hombres y mujeres con el espíritu de Josué y Caleb, que no solo se conforman con una simple victoria, sino que se levantan como verdaderos conquistadores en un nivel constante de victoria. Es triste que haya hermanos en la fe que viven en derrota. ¿Tú quieres ser uno de ellos? Entonces no dudes. Hoy es el día para empezar. Hay que cambiar la mentalidad. ¿Qué tipo de mentalidad tienes? ¿De derrota o de conquista? Y me gusta, y de hecho hace un ratito hemos puesto el ejemplo de que hay equipos, por ejemplo, de fútbol o de otro deporte, que cuando les toca el líder de la clasificación ya están con ese espíritu de derrota. ¡Wow! Nos toca el líder, nos toca el primero. ¡Puf! Ya hemos perdido. 3 puntos menos. 2 puntos menos, depende de la competición. Espíritu de derrota. Aquí en España, y de esto los que disfrutamos del fútbol nos hemos dado cuenta que en la primera división hay muchos entrenadores que lo primero que dicen en rueda de prensa: bueno, hemos cambiado el 11 porque esta no es nuestra liga. Nuestra liga es contra equipos de nuestros puntos, equipos del descenso. Oye, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe si arriesgándote puedes ganar al favorito? David no era el favorito para Israel, pero le metió una pedrada a Goliat y luego lo remató. Muchas veces tenemos esa mentalidad del entrenador, mentalidad derrotista. Voy a cambiar el 11. No me gusta este equipo. Voy a cambiar porque voy a dosificar, voy a guardar a ciertos jugadores para el partido que viene, que es contra un rival más fácil. Mentalidad de derrota. Muchas veces nosotros también tenemos esa mentalidad de derrota. Y tenemos que conquistar a esas naciones, a esos jezeos, jebuseos, amorreos, cananeos que se levantan en nuestra vida. Si los vencemos, el Señor va a derramar bendiciones. De hecho, la tierra prometida le pertenecía ya al pueblo, pero tenían que pelear, tenían que batallar. Y cada día tú y yo tenemos que batallar con esos gigantes que se levantan. ¿Los has identificado? Ahora hay que vencerlos. ¿Y qué mejor que vencerlos con la ayuda de Dios? Porque solos no vamos a poder.